Ilústrenos en el tema. Pon en perspectiva, ¿qué pasó hasta hace 6 meses? Creo que fue aproximadamente, ¿no? Correcto, sí, exactamente, hace casi 6 meses. Estábamos celebrando hace 6 meses con una decisión de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una demanda contencioso administrativo que se había planteado por la licenciada Susana Serracín en nombre del movimiento ambientalista en contra del estudio de impacto ambiental que la resolución que aprobaba el estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, ya que aprobaba en la pasada administración de Nito Cortizo, que autorizaba la ejecución de este proyecto. Claro. En serio, en ese momento pudimos identificar una serie de irregularidades, una serie de ilegalidades que fueron argumentadas y sustentadas ante la Corte Suprema, y en su momento, hace casi 6 meses atrás, la Corte analizó la demanda y como parte de la demanda nosotros solicitábamos una suspensión provisional a las obras hasta tanto pudieran analizar de fondo el proyecto, precisamente porque ya estaban trabajando, ya estaban construyendo la carretera. De hecho, seguramente te habrán visto en redes sociales Sí. las imágenes impresionantes de ese bosque impactante y la tala. deforestación, la tala, todo el deslave que estaban haciendo, que era muy, muy peligroso para el entorno. Entonces, en su momento la Corte accedió a esta solicitud y emitió una suspensión provisional de la obra. Sin embargo, para nuestra sorpresa, hace días atrás, la Corte levantó la suspensión para que continuaran las obras, sin haber fallado de fondo. O sea que no está decidido ahorita si pueden proceder o no con la construcción, pero mientras tanto les dio luz verde para que pudieran seguir ¿Qué adelantando. irregularidades habían? O sea, el tema del impacto ambiental, permisos, ¿Cuáles son las afectaciones que se causan ahí ¿Cómo en el no? corredor del Bueno, es que Caribe? son tantos elementos, Vamos a quedar acá. compañeros, porque de hecho, yo puedo aquí hablarles por horas sobre la importancia de esos bosques de Sierra Llorona y del área de amortiguamiento del Parque Nacional Portobelo, Parque Nacional Chagres, especies en peligro de extinción, especies amenazadas, especies incluso endémicas del sitio, algunas otras que ni siquiera se han descubierto para la ciencia, que regularmente los biólogos dicen, oye, esta ranita es nueva, este árbol es nuevo para la ciencia, nunca antes se había determinado. Entonces, estamos hablando de un área sensible. De eso pudiéramos hablar horas sobre el tema, pero en este caso específico lo que nos preocupa es el precedente legal que se está viendo, ¿no? Okay. Porque por un lado la Corte dice, oye, lo que me estás presentando, las evidencias que me estás presentando son contundentes, es evidente una problemática, un impacto, y por otro lado también serias irregularidades. Por ejemplo, que la misma regional del Ministerio de Ambiente hizo un informe diciendo que en efecto en esta área había mucha biodiversidad delicada, que en efecto hay muchos bosques primarios en algunos casos y en otros casos que valía la pena proteger. Y por otro lado, nosotros también vimos que como el estudio de impacto ambiental era subcategorizado. Saben que los estudios de impacto ambiental es un análisis que se hace de un proyecto para determinar los potenciales impactos y si es factible o no y qué tipo de acciones se van a tomar al respecto. En este caso, sale de categoría 1 cuando es un anexo en el patio de tu casa, categoría 2 cuando es de repente que hay un área que ya está abierta y que vas a hacer de repente una pequeña urbanización o un pequeño mall, y categoría 2, pero ya cuando habla de un proyecto de 30 kilómetros a través de un área de amortiguamiento, un área de gran importancia, cruzando ríos y demás, ya eso merece ser mínimo categoría 3, ¿verdad? Que involucra una serie de requisitos, de estudios profundos, de participación ciudadana y demás, que no se contempló en este caso. Se subcategorizó como mera categoría 2. Además de que en esa misma línea, el estudio fue fraccionado. Se habla del proyecto Corredor Caribe, que va originalmente de Quebrada Ancha en la Transísmica hacia María Chiquita en la costa Caribe, ¿verdad? Que son 30 kilómetros aproximadamente, pero sin embargo el estudio de impacto ambiental que aprobaron en ese momento no era sobre el proyecto completo, sino solamente sobre la fase norte de Sierra Llorona hacia María Chiquita. Entonces, mal tú puedes analizar los impactos de una obra solamente viendo una porción de esta sin evaluar la complejidad de un proyecto macro como era este. Entonces, en base a esos tecnicismos y el hecho de que son ilegalidades, de hecho ya se plantearon incluso denuncias penales, querellas penales contra en su momento las personas que aprobaron estos estudios en ambiente, en la pasada administración, el Ministerio de Obras Públicas y los funcionarios que firmaron como que estaba bien, porque sea un delito penado por cárcel, de hecho. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia nos dio el aval, dio suficientes elementos de juicio y decidieron en ese momento suspenderla. Sin embargo, ahora, 6 meses después, dicen
que en reacción a una solicitud de los promotores y de las comunidades que dicen que necesitan acceso, que es perfectamente válido, deciden levantar esa suspensión provisional. Y nos preocupa porque no estamos hablando estamos hablando de algo muy sensible, el bosque, los ríos, que una vez los tumbes va a demorar siglos en restaurarse a su estado original. Entonces, Panamá tiene una serie se vende y realmente somos unos líderes ambientales, líderes verdes, líderes azul, somos de los pocos países en el mundo carbono negativo, porque tenemos toda esta gran biodiversidad y bosques, sin embargo, estamos viendo cómo por un lado predicamos algo y por otro lado no. Entonces nos preocupa sobremanera los precedentes legales que se están estableciendo. ¿Y qué dicen las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente sobre estas irregularidades y ilegalidades? Bueno, eso extraoficialmente se han mostrado bastante críticos de esa pasada gestión. De hecho, el ministro Navarro, antes que se incorporara a la cartera que él dirige hoy día, mencionó que eso era totalmente nefasto y tal, y tenemos fe en realidad en que esta nueva administración sea más proactiva y que realmente respete el espíritu de Panamá como líder verde y azul y que garantice el desarrollo sostenible verídico en este caso. Y es muy importante para nosotros reiterar, porque siempre nos dicen estos ambientalistas, estos biólogos extremistas que no quieren el desarrollo. No, nosotros no somos conscientes de que Panamá requiere desarrollarse, somos conscientes de que las comunidades tienen derecho a mejores vías de acceso a servicios públicos, a acceso a educación, salud y demás, pero nunca debe ser en total contraposición de la protección de nuestro entorno. Nosotros, a través de Panamá, a través de su legislación, la Ley General de Ambiente, a través de la Constitución que garantiza el derecho a todos a un ambiente sano y libre de contaminación, y todos los convenios internacionales que firmamos, el Convención de Diversidad Biológica, especies migratorias, el Acuerdo de París, de cambio climático, o sea, somos signatarios y nos comprometemos a una serie de actividades y luego ciertas personas como que no lo valoran. Y en el caso específico de la Corte Suprema de Justicia nos preocupa que en una instancia dicen que sí, que evidencian y analizan que hay criterios suficientes de un peligro inminente a la biodiversidad y a la normativa, y ahora accediendo a una solicitud de los promotores, que obviamente tienen intereses, y de las comunidades, que evidentemente tienen también necesidades que merecen ser atendidas, pero no dando por alto toda la normativa legal existente. Guido, cuando ustedes hablan, por ejemplo, me quedó resonando eso de que las comunidades, junto con los promotores, estaban planteando que necesitaban las vías de acceso. Desde la perspectiva de los biólogos, de los ecologistas, como es tu caso, y de las organizaciones, la organización que representas, ¿qué propondrían? Porque sí entendemos que es posible el desarrollo, claro, de la mano de, ahí está la ampliación del canal, cómo se hizo progresivamente, se movilizaron especies, se rescataron, se reubicaron, pero en el caso de ustedes en esa zona, en algún momento ustedes han dicho, a ver, tendrían que bordear la costa. En efecto, claro que sí, John. De hecho, hemos tenido ya reuniones formales con la actual administración, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, y estábamos analizando ya opciones. Ok, vamos a hacer la posibilidad de evitar el bosque, de hecho, crear nuevos pasos de vida silvestre cuando fuera necesario, pero ahora nos sale esta sorpresa. Sin embargo, es importante que nosotros, ya es hora que se cambie ese paradigma de desarrollo versus naturaleza. No podemos estar en esa disyuntiva ya. Tenemos que ver cómo es uno solo. Todos vivimos en el mismo planeta, todos vivimos en el mismo ambiente y tenemos que ver, dando prioridad y peso a cada uno de ellos. Sí necesitamos desarrollo, pero no puede ser en contra de la naturaleza. ¿Cómo cruzan las especies de un lado a otro una vez que tiras una vía? Es complicado. Hay que hacer estudios. Primero que el proyecto tal cual está diseñado no contempla mayor pasos de vida silvestre ni aéreos ni terrestres. Hay que hacer una serie de estudios para ver cuál es el paso habitual de los animales con estudio de cámaras trampas y análisis de datos para saber por dónde pudieran pasar los animales y hacer los túneles correspondientes. Pero nos preocupa que Panamá el año 2022, en febrero de 2022, creó una ley de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? La ley 287, en donde se establece que la naturaleza es un ente que requiere de nuestra atención y establece una serie de principios legales, como el principio indubio pro natura, ¿verdad? Que ese es un concepto que se ha utilizado anteriormente para los privados de libertad, en donde se habla del principio de indubio pro reo, que en cualquier caso de que está la ley contra el privado de libertad, se le da la preferencia a la parte que se considere más débil. Claro. Igualmente está el indubio pro labora, que es operario, indubio pro operario, en el que se le da en una relación laboral entre una empresa y el empleado, siempre el Estado protege al empleado, si se dan cuenta. Entonces, en esta ley nueva del derecho a la naturaleza se crea el principio de indubio pro natura.
cual quiere decir que se reconoce que el ente débil es la naturaleza porque no tiene voz ni voto, definitivamente, es súper sensible y delicado, y en cualquier duda, en cualquiera que estemos como, ¿será que se va a afectar o no se va a afectar? El Estado tiene el deber de proteger esta parte que es la naturaleza. Igual que también hablamos en derecho de familia, se comenta, cuando se hablan de casos de paternidad o de relaciones de familia, se habla del interés superior del menor, Claro. el principio del interés superior del menor, que cualquier duda, no se sabe si la mamá es mala, si el papá es bueno, ni El tú ni menor. yo, el menor es la parte más importante y está por encima de todo. En esta ley 287 del derecho a la naturaleza se establece el principio del interés superior de la naturaleza. O sea que en cualquier debate que no se sabe si la naturaleza, ¿será que será afectada? ¿Será que va a pasar por el río? ¿No pasará? ¿Será que será afectada? Primero, el interés superior de la naturaleza es lo que prevalece por encima de todo lo demás. Pero y con esta ley se están respetando en las construcciones que se están haciendo aquí en Panamá esos pasos de la naturaleza, de los No se animales. están, ese es el tema, no se está respetando, estamos creando toda una normativa legal fantástica. Panamá se proyecta como a la vanguardia mundial de la protección del ambiente y del desarrollo sostenible con toda esta legislación que estamos creando, pero por otro lado como que los demás no se enteran. Lastimosamente las autoridades no se enteran, las autoridades locales y nacionales como que no se enteran, y en este caso pareciera que la Corte Suprema de Justicia, por un lado, está como que sí la está considerando. Tuvimos el caso de la ley de la ley minera, famosa, infame, mejor dicho, del año 2023, en donde se plantearon una serie de artículos que se violaban en este entorno. Igual cuando nos concedieron la suspensión provisional del Corredor Caribe, se contemplaron todas estas normativas y ahora resulta que no, que ya no tanto. Tenemos también el caso de un proyecto que se va a lanzar mañana, tengo entendido, que es del puerto Barú, en Chiriquí, sí, que es un puerto que igualmente se demandó por una serie de debilidades en ese estudio de impacto ambiental, y la Corte aún no ha fallado, no ha determinado si era legal o no legal ese estudio de impacto ambiental. Sin embargo, no acogieron nuestra solicitud de suspensión provisional. Porque es lo que nos preocupa, John y Larisa, que se está dando esta tendencia de que, bueno, procedan y después nos daremos cuenta si nos equivocamos. En el caso de la mina, muchos dicen, no, vamos a tener que abrir porque ya está el hueco abierto. Y en el caso del Corredor Caribe vamos a tener que terminarlo porque ya avanzaron 20 kilómetros. O lo que sea. ¿Cuántos kilómetros son? Como el 20%, perdón. Okay. Serán como 8 kilómetros que se han avanzado, se han gastado 20 millones de dólares. ¿Y qué tal si la Corte Suprema finalmente dice, oye, de verdad que había un impacto y esto estudio de impacto ambiental tenía muchas debilidades, vamos a echar eso para atrás? Ya está la carretera hecha, ya están 20 y tantos millones de dólares gastados. Y el impacto. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, o sea, las organizaciones? Evidentemente vamos a dar una continuidad a la parte legal. Los abogados van a estar haciendo las demandas que sean necesarias, claro, las apelaciones que sean necesarias, las recurrencias, para realzar la importancia. Así que tenemos la esperanza todavía, primero en las autoridades del ministro Navarro, que es una eminencia en el tema ambiental, de gran trayectoria. Sabemos que contamos con él en la defensa de la naturaleza, sabemos, y también contamos con el análisis de la Corte Suprema en fondo, cuando se sientan y no tengan que estar viendo otros temas, se sientan a ver la legalidad de este estudio de impacto ambiental y verán que en efecto no está, tiene una serie de afectaciones y una serie de ilegalidades al entorno. Lo volveremos a invitar porque este tema todavía apenas sí está ahí en el proceso de, así que te volveremos a invitar. Sí, gracias, porque es un camino muy peligroso que estamos yendo, estamos presentando un precedente nefasto, porque si usamos esa misma lógica, que las comunidades necesitan acceso, que claro que sí, que tienen derecho a tener mejores servicios públicos, pero dentro de poco dirán, bueno, vamos a abrir el tapón de Darién porque los indígenas y las comunidades campesinas del Darién también tienen derecho a acceso. Claro. Entonces, tenemos que tratar con cuidado el tema y estudiarlo de fondo. Sostenibilidad. Muchísimas gracias, Guido Berguido, biólogo y director de la Asociación Adopta Bosque Panamá.